Ya, y creo que sí. Ya. Hola amigos y amigas, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo programa de Cuarentena Geek, este humilde espacio que hemos creado justamente en este periodo de cuarentena para poder compartir y traerles a ustedes lo mejor de la historieta en Chile y el mundo. Y hoy día tenemos un programa muy especial en el marco de unos días atrás se celebró el Año Nuevo Mapuche, y también se nombró este día como el Día de los Pueblos Originarios en Chile. Así que, con motivo de esto, hoy día convocamos a dos grandes historietistas chilenos, los cuales probablemente ya los conocen porque trabajaron en conjunto en la obra Los Años de Allende, y estoy hablando de Rodrigo Elgueta y Carlos Reyes, que nos acompañan hoy día. Hola, ¿cómo están? Hola, hola. Muy bien, hola Ariel, muchas gracias. Oye, bueno, como no sé si la gente los conocerá tanto en detalle, vamos a preguntarles algunas cositas para conocer un poco más de su carrera, pero tanto Carlos y Rodrigo han trabajado largo tiempo en lo que es la historieta de ilustración. Rodrigo es profesor de artes visuales, ilustrador, ¿verdad? Y Carlos es guionista y además un investigador, un divulgador de la historieta en Chile, los cuales han armado esta super dupla para trabajar y presentarnos una obra que se llama Nosotros somos los Segnam, ¿verdad? Que estrenaron, aquí también está, cada uno con su copia. Chocho en verdad, porque encuentro que es una tremenda obra que nos hacía falta, y la estamos esperando hace harto tiempo. Yo conversaba con Rodrigo hace un ratito atrás, que en el encuentro de la historieta de La Reina, a finales del 2019, en plenas movilizaciones, post estallido social, estaban ahí ya en la puerta a punto de lanzar esta obra, y nosotros queríamos tener la primicia, saber más, y ahí estuvimos conversando un poquito, pero no tuvimos la posibilidad de entrevistarlo en detalle, así que hoy día nos vamos a sacar la cara. Oye, querían, bueno, para partir, obviamente, además de agradecerle estar aquí, quería que nos contaran un poquito más cómo surge el proceso creativo de esta obra. ¿Por qué ahondar en una temática que tiene que ver con pueblos originarios en Chile a través del cómic y la historia? Bien, bueno Ariel, aprovecho de comentarte que primero que todo agradecerte la invitación y agradecer también el espacio que nos brindas para que podamos hablar sobre historieta, sobre revisión de la historia y sobre arte, que siempre es tan atractivo y es tan necesario. Bueno, te comento que por mi lado, por mi cuenta, siempre he tenido una atracción por los pueblos eh, prehispánicos, por los pueblos que habitaron América antes de la llegada de los españoles, pero también los pueblos que tienen esta cosmovisión cercana a la tierra, cercana a la naturaleza y que nos enseñan a nosotros acá en Occidente que hay nuevas maneras de mirar la vida y justamente ese viaje, el que a mí personalmente me fascina poder explorarlo a través del arte y a través de la historieta. Y ha sido varios años que he estado trabajando con temática de pueblos indígenas, porque no tan solo la estética misma de ellos como cultura, sino que también la cosmovisión que hay detrás hace que sea muy interesante trabajar gráficamente. Carlos, por favor, si quieres comentar algo. Y estás con el micrófono apagado, Carlos. Sí. Verdad, se me había olvidado que lo apagué para que no aparecieran ruidos ahí, parásitos. Para mí el origen es este que está abajo justamente, ese soy, bueno, en el libro hay que decir que Rodrigo y yo aparecemos, en el libro ese soy yo, el de la izquierda arriba, Rodrigo es el de la derecha, y abajo estoy yo nuevamente mostrando esta fotografía de un Selknam, de Jalajaches o Cotaix, que para mí es la foto que comenzó todo. Yo cuando era muy joven vi esta foto, compré, todavía tengo, creo, esta es una postal que vendían, que me intrigó profundamente. No sabía nada de los Selknam, solo un poco el nombre, porque, como tú bien decías, Ariel, no existe nada en la educación chilena en que nos hablen de estos pueblos
indígenas como merecen también, sino que a veces los mencionan algunas características, la zona en que habitaron, y uno tiene que aprender de memoria ciertas características que no sirven para nada, ¿no? Que no logramos aprender exactamente de qué se trata esta cultura. Bueno, ahí yo digo en el libro también que este libro tiene un punto de partida, dice, arbitrario, y es este: el espíritu con cuernos llamado jalajaches por las mujeres y cotaix por los hombres, que yo compro y me cautiva, ¿no? Más que cautivar, me intriga. Y esa pequeña semilla, como es habitual en la gente que hacemos este trabajo, va con uno, vive con uno muchos años hasta que en un momento hace eclosión y surge esta idea del libro, que además es este momento. Aquí estamos en un bar, aquí cerca de un café, cerca de casa, y ahí Cristian, nuestro editor de Inón Editorial, nos reunió, ahí dice, al dibujante Rodrigo Olgueta y a mí, y nos contó sobre su idea de hacer un libro de cómic de ficción sobre los Selknam. Él quería una ficción. Y nosotros con Rodrigo ya habíamos hablado y le dijimos, no, nosotros queremos proponerte otra cosa un poco distinta. Y ahí también dicen en el cómic, como pueden leer ustedes, un extraño libro de ficción documental y algunas otras cosas más, algunos elementos más. Y por eso que en el libro nosotros con Rodrigo aparecemos como personajes, porque decidimos involucrarnos en esta historia que nos importaba mucho. Y ahí estamos los dos proponiéndole a nuestro editor, hagamos que hacer este libro diferente. Esto fue por ahí, por el año 2012-13. Nosotros comenzamos con los Selknam, luego aparece los años de Allende, que nos consumen 3 años, y luego volvemos a retomar lentamente el proyecto de los Selknam hasta que se publica recién en diciembre del año pasado. O sea, fue un periplo bastante largo. Oye, Carlos, justamente eso te iba a preguntar, porque, eh, claro, no fue largo solamente por la dedicación que ustedes invirtieron en este trabajo, sino que también por la mezcla de esta innovadora forma de contar la historia o de reescribir la historia, en la cual yo creo que siempre está esta discusión cuando uno revisa un documento, cuando uno lee un libro, de qué tanta parte de esto es realidad y qué tanta parte es ficción. Y cómo nosotros también somos protagonistas de esa historia. Entonces creo que ese cuestionamiento que ustedes hicieron es muy bonito, y también es muy bonito de la forma en la que se resuelve, pero obviamente implicó que se hiciera como esta especie de trabajo documental. Cuando ustedes muestran estas entrevistas que tienen, en donde ustedes mismos también participan, ¿eso quedó solamente registrado en papel o también hubo un registro audiovisual y después ustedes lo fueron traduciendo a este formato de historieta? ¿Está silenciado? Ahí sí. Eso, porque lo muteo para que no se cuele el ruido. Sí, nosotros hicimos un trabajo documental periodístico como corresponde. Nosotros con Rodrigo, a veces yo solo y a veces ambos, nos reunimos con gente a la que entrevistamos, y esas entrevistas están grabadas, existen en los audios de esas conversaciones, ¿ya? Y bueno, no es una idea novedosa lo que estamos haciendo, no es tan novedosa, ya se ha hecho varias veces, solo que nosotros dos no lo habíamos hecho nunca, este tipo de trabajos. Entonces, como tú dices, hicimos una serie de entrevistas a distintas personas. Aquí estamos en mi casa, entrevistando ahí, en este caso yo entrevisté al Álvaro Huevo Díaz, guionista de un primer cómic chileno sobre los Selknam y los zoológicos europeos, que se llamaba Raptados. Entonces con Rodrigo creíamos que, yo le propuse a Rodrigo esta idea que a mí me venía dando vueltas hace tiempo. Queríamos extremar un poco lo que habíamos hecho con Allende, que ya era documental, con poquita ficción. Y aquí dije, bueno, es el momento de que nosotros aparezcamos como un documental, ¿no? Cuando uno ve un documental a veces aparece Herzog, por ejemplo, por dar un ejemplo famoso, y él conduce la narración, él aparece interactuando con la gente que entrevista, da su opinión. Entonces eso es lo que queríamos hacer nosotros en este trabajo. Sí, además que lo interesante es que cada entrevistado ha tenido alguna aproximación con el pueblo Y Selknam, entrevistada, tenemos de harta entrevistada, mujer. ¿sí? Y esta aproximación ha sido a partir de la disciplina que cultiva. Entonces, tenemos, por ejemplo, a Pamela, que ella es directora de danza, que hizo una obra relacionada con los Selknam. Entonces, la entrevistamos y habló desde su disciplina y su aproximación a este pueblo. También está Tirso Troncoso, que es un filósofo que habló desde la filosofía sobre los Selknam. En el documental viajamos a Punta Arenas, o sea, físicamente no viajamos,
pero el cómic tiene esa maravilla que te permite tener estos viajes imaginarios, y nos instalamos con Carlos en la plaza de Punta Arenas, en la plaza de Armas de Punta Arenas, donde está el monumento a Hernando de Magallanes, donde él corona esta escultura, esta gran escultura, y además aparecen indígenas de la Patagonia abajo de esta escultura. Bueno, estuvimos ahí y recreamos junto a Óscar Barrientos y a Pablo Oyarzún, que son escritores y poetas y intelectuales de Punta Arenas. Recreamos cómo fue la venta de seres, de humanos, que se hizo en esa plaza de armas, donde se vendieron niños, mujeres, hombres, fueron regalados, se separaron familias. Es una situación horrible, monstruosa, pero es un hecho histórico que ocurrió. Y ahí estamos nosotros viendo como en imágenes fantasmagóricas este momento tan terrible. Claro, ahí estamos. Perdón. Sí, por Claro, favor, ahí Carlos. estamos Sí, con Pavel y con con ¿cómo se llama? Oscar. Con Oscar. Óscar Barrientos. Aquí estamos con Berna Labourdet, antropóloga, y estamos, por supuesto, en el museo en que ella trabaja, y Sí, visitamos este espacio. sí, disculpa, Carlos. Yo, un poco lo que tú comentabas de tu acercamiento a la fotografía de Jalajaches, esa escultura, ¿se puede retroceder una? Esa escultura es impresionante. Esa escultura ha estado durante décadas en el Museo de Historia Natural. Ahora en este momento está en una vitrina, bueno, hasta antes de la pandemia. Yo alcancé a ver el interior de una vitrina, que fue justamente que yo fui a visitar el museo como estaba en ese momento para poder dibujarlo. Pero durante los 80, esa escultura de este Selknam, este espíritu cornudo, estaba en un pasillo con una luz cenital que se veía a gran distancia. O sea, además es una escultura que debe medir más de prácticamente 2 metros. Entonces, Sí. eso fue impactante. Yo creo que niñas y niños que iban a ese museo, que tienen que haber sido cientos y cientos y cientos por tantos años, tienen que haber quedado impresionados por esa escultura y cómo la montaron, cómo aprovecharon la luz y la espacialidad de esos pasillos oscuros del Museo de Historia Natural, que es tan atractivo, lo hacía más impactante todavía, inquietante. Como dice Rodrigo, aquí tenemos a alguien del cómic, Álvaro Huevo Díaz, que hace un cómic sobre los Selknam. Aquí tenemos a un músico cuyo seudónimo musical es Mancasen, justamente como los Selknam le decían a Gusinde, que era el tipo que tomaba fotos, puesto que también nuestro amigo aquí, Alejandro Albornoz, también es fotógrafo, además de músico. Entonces, él habla desde la música, su experiencia con la música y su acercamiento a través de la fotografía, igual que yo. Ahí tenemos a Tirso Toncroso, que es filósofo. Tirso, también nos reunimos en estos cafés. Aquí están dibujados los espacios reales en que nos juntamos con Mm. todos. Disculpa, Aquí Carlos. está la Bueno, Berna Labourdet en el sí. museo, ¿sí? Bueno, dibujar historietas, que en el fondo es hacer prácticamente una película dibujada, eh, te permite unos ciertos momentos en los cuales uno puede jugar y colocar algunos detallitos. Por ejemplo, yo sé que Alejandro Albornoz es fan de la música electrónica, pero además es fan de Kraftwerk. Entonces le puse una camiseta Claro, él no está con con esa polera Kraftwerk. No, o sea, originalmente, pero aquí le incorporó. Bueno, ahí está Justamente Tirso. le iba a preguntar esos detallitos, porque, claro, ahí nuevamente, como hasta qué punto en realidad como este registro que se realiza, ustedes lo plasman tal cual, no, me imagino en primer lugar hacer una síntesis, obviamente, pero que también le agregan ciertos elementos, ¿verdad? claro. Claro, piensa tú que un documental también recrea escenas, o tú crees que los documentales son lo que salga, ¿no? A veces el documentalista le dice, o la documentalista, mira, puedes hacer esto, acercarte ahí, mirar el horizonte, eso está creado. No siempre la persona naturalmente logra ciertas cosas. A veces los documentalistas incluso dicen, oye, la marcha que van a hacer, pueden adelantarla mañana, pues que yo me voy, pasado mañana me voy de Chile, por ejemplo, y la gente, yo he visto eso, y dicen, ya, ok, la marcha se adelanta. La marcha es real, solo que el documentalista o la documentalista manipulan ciertos elementos para lograr en el público ciertas cosas, o si no, no funcionaría esto. O a veces reúnen a dos personas en una sala para que se produzca algo. Nosotros, por ejemplo, aquí con Berna, que somos grandes amigos con Rodrigo de ella, nunca fuimos al museo. Hablamos aquí, ella vino a mi casa, a tomar once, me acuerdo un día, hablamos, y todo lo que hablamos lo grabé y se plasmó acá, pero para no hacer otra vez una entrevista de dos personas sentadas en un bar o en una casa, aprovechamos y dijimos, el museo es un gran espacio que no podemos Mm. desaprovechar. Y Rodrigo, yo le dije, instálanos, y le mandé fotos del museo, y él
además que también conoce el museo, recreó esta conversación caminando cuando fue en realidad sentados o sentadas con ella. En esto, como decía Rodrigo, nosotros no estuvimos con Pavel Oyarzún ni Óscar Barrientos hace poco más de, no sé, o 100 años atrás, o no sé cuánto fue esto, 80 años atrás, ahí en Punta Arenas. Pero sí nos estuvimos viendo lo que contaba uno de los entrevistados, lo vimos en esta recreación poética, si se quiere, estas licencias poéticas que nos tomamos, en que vemos esta venta y destrucción de familias Selknam en esa plaza. Entonces, eso es lo que nos podemos permitir, cierto juego, pero lo que dicen los entrevistados es exactamente lo que dicen y hacemos lo que un periodista haría o un documentalista. Cortamos y pegamos, ¿no? No podemos poner toda la entrevista en un documental de alguien que duró 3 horas. Hay que parcializarla y poner ciertos momentos. ¿Y qué hace el documentalista ahí? Pone un plano de otra cosa para cortarse, para que el corte no se note, pero todos los que vemos la película sabemos que ha tenido que haber un recorte, ¿no? Claro. Y eso es lo que nosotros hacemos con Rodrigo. Oye, Carlos, antes de Básicamente. seguir más adelante, quería justamente preguntarte, ¿y esta determinación? Entiendo en el fondo cómo una vez que ya se toma la determinación, se empieza a dar el proceso, pero esta determinación fue de un principio así, fue pensar el cómic y la obra con esta estructura siempre como un documental. Sí. ¿Por qué les pregunto? Porque justamente hoy en día, o los últimos, no sé, 5 años, ha habido un auge de una mayor cantidad de historietas, ¿verdad? Basadas justamente, no sé si basadas, probablemente tal, pero que rescatan elementos de cultura o de pueblo originario, pero tienen distintos tipos de narrativa. Algunas son netamente ficción y forman un grupo de superhéroes, como pasa, por ejemplo, en el caso de Guardianes del Sur. Eh, pero claro, tomando elementos históricos, obviamente, y por otro lado, otro que es completamente ficción, pero sí basándose justamente en como el rescate de la cultura de los pueblos originarios y aplicándola a elementos de alta tecnología, como es Mecha Soren Selknam, que también salió el mismo año en que se estrenó la obra de usted. Entonces, eh, ¿por qué hacerlo como un documental? Bueno, con Rodrigo siempre dijimos que iba a ser un documental, por eso le propusimos a nuestro editor que quería hacer ficción. Ficción no queríamos hacer, queríamos mostrar la realidad de este pueblo Selknam, que al principio del libro nosotros creíamos que ya no existían, y a la mitad del libro nos enteramos que sí existen, lo que cambió mucho, pero la estructura era esta. Entrevistas cada tanto a personas que habían tenido una relación con el pueblo Selknam de algún tipo. Eso siempre estuvo. 2, una historia en que nosotros revisamos todo el elemento histórico desde el pasado, cuando Occidente llega acá y los viajeros empiezan a reconocer en la Patagonia, entonces Tierra del Fuego, cómo lo ven los holandeses, cómo lo ven los españoles que llegan, es decir, la historia. Mezclada con la propia historia Selknam, es decir, contada desde ellos y desde ellas por su mitología, lo que sabemos de la mitología, el origen de la cultura, etc. Todo esto intercalándose con las entrevistas. Y además, con Rodrigo, y él podrá hablar más de eso ahora, intercalamos un tercer nivel narrativo, que es esta pareja de una mujer y un hombre chilenos y chilenas que van al sur, que está basada lejanamente, muy lejanamente, por cierto, en la experiencia que Rodrigo tuvo cuando con su esposa vivieron en Punta Arenas. Entonces, nosotros tomamos el hecho de que él viajó a Punta Arenas y con eso inventamos una historia que nada que ver con lo que a él le pasó, pero que nos servía para representar lo que un hombre y una mujer chilenas puede pasarle respecto de esta cultura milenaria. Entonces, teníamos la historia pura y dura y mitología Selknam, teníamos las entrevistas que nos permitían también ir avanzando, quitar esa parte de la historia para que lo dijera un entrevistado, tratar de no repetir siempre una cosa 2 o 3 veces, a pesar de que los entrevistados a veces repiten elementos y los dejamos, porque son importantes para entender que hay elementos que sí tenemos y que recordamos. Y el tercer nivel, esta pareja. Entonces, esos 3 niveles narrativos sabíamos que siempre tenían que dialogar. Y además yo tenía la idea de que también el cómic fuera un poco metalingüístico, es decir, que habláramos un poco de cómo se hace un cómic. Yo quería extremar más eso, finalmente me recaté un poco, creo que en algún próximo cómic lo haré más. Hay páginas en que, por ejemplo, mostramos cómo se hace un cómic, déjame buscarla acá. Eh, entonces, claro, te fijas, aquí mostramos una página de un cómic que hizo Rodrigo antes con Tirso Troncoso, ¿te fijas? Aquí están detrás de la página de cómic, y ahí se ve un poco todo lo que implica hacer un Un cómic. andamiaje.
un andamiaje, ¿no? Etcétera. Sí. Entonces, esa estructura narrativa que Rodrigo te puede comentar más, siempre estuvo, y también siempre estuvo la idea de que el libro tenía, en la historia generalmente estaba dibujada eh, en, en, en grafito generalmente, todos los elementos en grafito, excepto una que Rodrigo también hizo un estilo de, como de grabado antiguo, la de la pareja que era con un dibujo caricaturesco, y el resto del libro con tintas y aguadas como es habitual en el trabajo de Rodrigo. Entonces, además de tener estos niveles narrativos, también se diferenciaban entre sí por cómo estaban dibujados. Con la técnica. Y eso siempre lo supimos. Sí. ¿Sabes, Ariel? A lo mejor, fíjate lo que comentó recién Carlos, estos tres niveles de narración, em, alguien podría pensar de que es algo bien complejo. Y de repente uno podría decir, ¿lo entenderá la gente? Pero mm, tal vez el pensar en distintas técnicas y estilos, que por lo menos a mí gráficamente me acomodan mucho, iba a ayudar a que el lector y pudiera entender en qué momento estamos narrando, en qué periodo está pasando lo que la persona está leyendo. Entonces, la técnica ayudaba un poco a eso. Ahora, esta posibilidad de tener estas tres técnicas, que es lápiz grafito, solamente lápiz grafito, o lápiz solamente tinta y rotulador, o tinta y aguadas de tinta, o las líneas que imitan un poco el grabado en madera o el grabado en metal, me permitió a mí gráficamente experimentar mucho. Entonces, para mí fue también un gran disfrute porque eh, no tenía límites para experimentar gráficamente y, y no tenía, bueno, con Carlos ya llevamos bastantes trabajos en conjunto y confiamos mutuamente en lo que cada uno hace. Entonces, Carlos también me da mucha libertad para que yo experimente gráficamente. Entonces, eh, con lo que más hizo, a lo mejor esta historia tan compleja, lo que permitió fue potenciar justamente la narración y se transformó en algo que es un libro que tiene mucha información, pero al parecer, por lo que hemos conversado con la gente que lo ha leído, también la gente tiene la sensación que aprende, y eso es una experiencia bien valiosa. O sea, Sí, ojo, ojo que nuestro cómic no tiene una vocación pedagógica, sino que exacto, eso que dice sí, Rodrigo es algo que la gente siente, pero el libro no es como te vamos a enseñar, no, es un no, libro de cómic. sí. Miren, aquí páginas, perdón, estas son de grafito, Rodrigo, ¿no? Sí, Esta es sí, la parte de la sí, mitología Selknam. Viste claro, que nosotros aquí contamos eh, cómo se originó el pueblo Selknam, ahí está Kenos que llega a esta tierra plana, con este sol crepuscular, con esta tierra crepuscular, y ahí empieza la creación de los seres humanos, ¿no? sí, Estos arugüenos o terrones de raíces y matas de pasto, que los exprime y forma entonces aquí un pene y una vagina que las deja en la noche. Ese pene y vagina eh, eh, tienen una relación sexual, evidentemente, y al otro día aparece un primer ser humano, dos, tres, cuatro, y así va aumentando la población. Así se creó, según los Selknam, la humanidad, y por eso que somos morenos y morenas, porque estamos hechos de arcilla, de raíces, de pasto, de tierra, mm. ¿no? Ahora, fíjate que el lápiz grafito, por ejemplo, en esta escena, que es, bueno, también hay un cierto homenaje a Jack Kirby. Yo tengo bastantes dibujantes que admiro mucho, y uno de ellos es Jack Kirby. Y, y me gusta mucho siempre cuando Jack Kirby trabaja gigantes. Entonces, claro, aquí el lápiz grafito, con esos esfumatos, permite que el lápiz grafito adquiera una dimensión bien vaporosa también, y uno lo puede remarcar además con unos trazos más fuertes. Y súmale a eso que uno lo escanea y en el mismo computador le puede dar un pequeño contraste. Entonces, el lápiz grafito, que es un mineral gris, no lo consigue los oscuros totales, tú los puedes conseguir con un pequeño contraste digital. Sí. Ah, Entonces, claro, son muchas posibilidades gráficas que afortunadamente ahora los medios de impresión también lo permiten. Tal vez este lápiz grafito en los 90 habría sido muy difícil conseguirlo. En cambio, ahora con las impresiones digitales que han dejado las películas de lado, pasa directamente del archivo digital a la imprenta. oye, Oye, a mí mira, hay una cosa que me gusta, perdón, de Rodrigo, sí, en sí, esta escena particularmente. El libro está lleno de pequeñas citas a cosas que a él y a mí me gustan, y yo no voy a revelar aquí todo porque quiero que el público cuando lo lea se dé cuenta, porque si no regalamos todo y el libro ya no tiene misterios.
Pero en esto, claro, es evidentemente el Jack Kirby en este cuerpo, pero lo que me gusta de Rodrigo es que este es el único momento que se permitió este desliz, entre comillas, porque cuando Rodrigo hace indígenas, claro, no son con unos pectorales imposibles, sino que son reales, son realistas. Entonces, hay cuerpos indígenas, claro, los indígenas tenían cuerpos tonificados porque era gente que, que, que trabajaba mucho su cuerpo porque había que estar ahí caminando miles de kilómetros, había que cazar. Entonces, por supuesto, tenían un estado físico inmejorable, mucho mejor que el nuestro. Y eso se ve en el libro. Y estos espíritus del Jain que aparecen aquí y que aparecen a lo largo de todo el libro, yo siento que de algún modo nos acompañaron y Rodrigo tiene varias personificaciones de estos. Esta no es tan realista, te fijas, esta es como más, si se quiere, superheroica o Claro. monumental. Aquí hay otra cita a otro libro también que no voy a revelar, pero los que saben van a poder entender eso. Y me gusta eso porque fíjate que acá, claro, acá hay otro niño Selnam y un anciano Selnam que tienen cuerpos posibles y reales, ¿no? No es esta cosa eh, eh, hiperbólica. Claro. Entonces, el resto de los... ¿Perdón? Sí, sí, lo que voy a decir es que muchas veces nosotros los dibujantes recurrimos a esquemas también. Y esos esquemas los vamos repitiendo. Entonces, claro, hay un esquema de la musculatura superheroica que si uno se acostumbra a dibujar figuras humanas de esa manera, eh, le va a ser lo más fácil sacar inmediatamente. ¿Mm? Sí, Pero, sí, claro, a nosotros no nos molesta eso, sino que sí, simplemente tomamos una decisión que nuestro libro no iba a ser así. O sea, Claro. queríamos hacerlo lo más realista posible en ese mm, sentido, aunque como te digo, el libro tiene estas licencias que vamos a ir viendo, pero en general todo lo que los personajes dicen, una vez más, toda la información que sacamos está sacada de entrevistas y o libros que nosotros fuimos haciendo. Bueno, ahí están las entrevistas que ya vimos. Oye, Y aquí está la agradezco parte un histórica. montón ese dato que dio Rodrigo de sus referentes, las influencias que ha tenido a lo largo de su historia. Claramente no son las únicas. Vemos que es una persona muy completa, un dibujante muy completo, muy diverso, pero que tenga estos guiños interesantes, sobre todo también porque para la gente que vea este programa, y que hoy día está muy en la onda de Marvel y DC Comics por las películas, justamente se viene una película que tiene que ver con los Eternos, ¿verdad? exactamente. Que es una Sí. película justamente que está basada en líneas narrativas o personajes que surgieron de la época de Jack Kirby, ¿verdad? Mm. Entonces, está interesante también para que la gente se dé cuenta, en el fondo, que el cómic da para mucho y que esto no es exclusivamente un documental histórico, sino que también tiene estos guiños, y ahí lo conecto un poquito con lo que comenta el Carlos, que quizá, aunque la motivación original no haya sido educar, eh, creo que es muy, muy bonito y se agradece justamente, y es por eso que tenemos que valorar la historieta o la narrativa gráfica en general como elemento educativo, porque yo creo que es una forma muy entretenida de aprender. Claro, a lo mejor no vamos a aprender la historia completa 100%, no vamos a ser unos eruditos 100%, van a haber elementos que se nos van a quedar muchas veces en el tintero, o vamos a requerir de un material extra para poder completar como los conocimientos en el tema, pero si es capaz de en un espacio reducido, ¿verdad? En una cantidad acotada de páginas, dejar mucho. Y yo sobre todo pienso como un material que hoy día en los colegios puede ser de mucho apoyo, así que para la gente que ve este programa y sean profesionales del área de educación que quieren encontrar maneras innovadoras de transmitirle la historia o cualquiera sea, porque hay otros conocimientos también que eh, se transmiten a través del cómic, que lo utilicen como herramienta un poco para abrir ese mundo y llamar la atención de los niños que hoy día es tan difícil, sobre todo con esto de la tecnología, que hay tantos estímulos. A mí, fíjense que me pasa esto, como que cuando leí su obra, a veces me sentía como en el documental Cosmos, no sé si lo han Sí, visto, por Carl supuesto. Sagan. y por otro Sí. lado, como con estas imágenes más caricaturescas, me sentía como en esta serie animada Eras una vez en la Tierra. Mm, Eres una vez el hombre. Claro, y bueno, eran varias, ¿verdad? Sí, 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 sí. Y, y claro, pues me remontó a esa época también. Entonces fue bonito. Encuentro que hay elementos bien nostálgicos también, así que mm, es para un público, creo que bien diverso, pese a lo denso que puede llegar a ser el tema si mm. no se ve en profundidad. Así Sí, que, sí, mira, a mí me pasa que yo siento que todo educa, o sea, cuando vemos mala televisión y buena televisión, todo educa, todo.
porque los seres humanos siempre estamos mirando y tratando de capturar todo lo que vemos, y todo educa. Lo que el tío buena onda te dice, esa cosa tonta, sonsa o misógena, la aprendes. Cuando llega un profesor y una profesora y te dice algo, también lo aprendes. Cuando un amigo te enseña una cosa malvada, así como para jugar, no sé, pegarle a alguien, hacerle una zancadilla, todas esas cosas educan, nos educan, bien o mal, todo educa. La mala televisión, el buen teatro, el mal cine, el buen teatro, el buen cómic, el mal cómic. Entonces, nada se escapa a lo educativo porque los seres humanos estamos aprendiendo todo el tiempo. Entonces, a mí, el cómic educativo, cuando se propone ser educativo, lo encuentro súper aburrido. Por ejemplo, cuando Temo Lobos hace Mampato, aprendemos de los vikingos, aprendemos de los hombres primitivos, de las mujeres primitivas, pero te estás entreteniendo tanto que no te das cuenta que aprendiste que Leif Erikson llegó primero a América que Colón, ¿no? Que en la Edad Media usaban estos trajes y esto se llamaba así y esto se llamaba asá. Aprendimos con Mampato más que con cualquier libro de historia, pero Temo Lobos no ponía lo pedagógico por sobre lo entretenido, sino que o al mismo nivel o incluso abajo. Entonces nosotros tratamos de, como un documental, ¿no? En el documental tú igual ves y te cuentan cosas. Tú quieres un documental que te diga datos. Y por eso está esta sección que te quiero poner acá también de los cronistas. Aquí pusimos en imágenes, Rodrigo plasmó en imágenes esta idea de que los navegantes decían que cuando llegaban acá a la Patagonia, habían gigantes, porque esa es la frase, gigantes que lanzaban rocas a los barcos. ¿Fijas? Y ahí está representado, esto es lo que veían ellos, lo que veían, ¿no? Lo que imaginaban, porque América Latina se convirtió en un reino de lo maravilloso, aquí todo cabía. Como no habían logrado llegar allá a otros lugares donde querían llegar, y llegaron acá, se encontraron con una cosa fascinante, y empezaron, como decimos en chileno, a meterle color, más color, para engrupirse al rey, para que les diera más luquitas. ¿No? Rey, acá hay unas cosas maravillosas, pero terribles, les damos dinero para seguir explorando. Ahí está esta técnica, Rodrigo, que tú hiciste, mira, ahí estoy yo dibujado como un grabado, ahí hablamos con Rodrigo y esta secuencia tenía que ser más antigua, porque estos son los textos de, de, de Fernando de Magallanes, los registros de su viaje, la Odisea de Magallanes. Y ahí está Rodrigo imitando, ¿cómo se llama esto? ¿Qué tipo de dibujo sería este? Más o menos. Sí, sería como una especie de silografía o de trabajo tallado en madera o un grabado en metal también. Claro. Y aquí lo Sí. bonito es que con Rodrigo reprodujimos cosas que están en los textos, pero cuando uno los lee aquí, te lo mostramos. Cuando los indígenas, recuerda que ellos dicen que hay un indígena que se mete flechas directamente en la boca, Claro. que son gigantescos, y que cuando le mostraron un espejo se asustó, y ahí tiene los pies con estos pies enormes, ¿no es cierto?, protegidos por esta piel, y ahí viene la idea del Patagón, explicamos el origen de la palabra Patagón, que viene de Francia. Entonces hay toda una investigación ahí que nosotros logramos, no gracias a nosotros, sino que a las lecturas que tuvimos de personas que ya habían hecho esta investigación. Sí, además que también estas páginas son bien interesantes porque estos grabados, o sea, yo lo que hice fue dibujar de grabados que existen. O sea, los tomamos, Carlos los buscó, me los envió, yo los copié, tomé parte, hice alguna mezcla, pero la idea es que nos llevemos esta impresión de que en el fondo la Patagonia, América y la Patagonia, en esta época de los descubrimientos, eran los límites que estaban recién apareciendo. O sea, todos los seres vivos y toda la naturaleza eran los otros, era algo que estaba al margen del hombre occidental, que era el hombre renacentista perfecto, el hombre que se acercaba a la creación de Dios. En cambio, todos los límites eran lo otro. ¿Tiene alma? ¿Son seres humanos? ¿Qué Claro. son? Entonces, O sea, claro, personajes todo el imaginario europeo, colonizador, por supuesto, veía colonizador. a nuestros indígenas como criaturas no humanas, probablemente. Fíjate que Claro. crean aquí, mira, ahí en América están los acéfalos, esciápodes, sinocéfalos, cíclopes, y por supuesto, los gigantes patagones, que eran al principio violentos, querían destruir las naves. Entonces, lo que contamos en estas páginas del libro es todo ese imaginario que los europeos hablan de ellos más que de nosotros, ponen toda Claro, su ficción en nosotros, ficcionalizan nuestros pueblos. Y por eso que los asesinan, los matan, les quitan todo, porque claro, sí. no son criaturas humanas probablemente. Entonces en el libro hablamos largamente de lo que dijo Darwin, el daño que Darwin
produce con sus comentarios al gobierno de Chile y Argentina respecto de los indígenas patagones. Entonces, todo eso está registrado en estas crónicas. Miren, ahí hay otra. ¿Se fijan? Sí. John Byron, abuelo de Lord Byron, también estuvo por acá, por ejemplo, datos que yo no sabía. Mm. Bueno, en el fondo es como este proceso que se ha llamado el descubrimiento de América. Finalmente hay algunos autores ya más actuales que están revisitando la historia, han planteado que en realidad fue un encubrimiento de América. Se cubrió América. Y por eso es tan importante que vayamos descubriendo eh, Mm. esta historia, esta nueva historia, porque nos va a dar también una conciencia colectiva. O sea, esto es memoria histórica y vamos descubriendo que tenemos cosas en común. Latinoamérica tiene muchas historias en común y eso es lo que va haciendo que crezca esta conciencia colectiva y tengamos la noción de descolonizadora también. ¿Mm? Es bonito lo que dijiste, Rodrigo, eso de que nos encubrieron, pero ¿Mm? nos taparon de ficción. Claro. Como éramos algo que para ellos era extraño, nos ficcionalizaron. Entonces, en todos estos investigadores del pasado hay ficción. Decían que medían 2 metros, luego empezó a medir 1,5 metros. No, y fueron a darse cuenta después que en realidad no eran así, sino que en el libro hacemos 2 dibujos iguales, un indígena y un europeo, y después están como parecidos. Eran evidentemente más altos los patagones, pero no eran esos gigantes que habían vendido, porque claro, si yo vengo acá, exagero mi historia. Oye, no sabéis nada, fuimos a América del Sur y había unos gigantes, éramos altos. Los patagones, los Selknam eran altas, pero no eran gigantescos. Entonces, en el libro tenemos también esta mirada, no porque avalemos esta mirada, sino que porque es necesaria, porque así empezó esto. Y el daño empezó acá, se produjo en estas investigaciones, en estas opiniones, porque esto sigue y colonizó tanto a Latinoamérica que hoy día nosotros en Chile tenemos esa visión. Por eso que en la Asamblea Constituyente no están queriendo permitir que los mapuches tengan su ceremonia. Todos sabemos que en Canadá los indígenas van y el indígena, que es como el equivalente a nuestra machi, llega con un séquito, porque el machi o la machi no pueden ir solos. Tienen que ser protegidos de las fuerzas del mundo que los atacan, porque son personas sensibles a ciertas cosas. Y eso no se escucha acá porque no ha habido jamás ese respeto hacia estos pueblos, y que comienza con esta apropiación colonizadora europea, ¿no? Oye, Carlos, aprovechando que mencionaste eso, retomo una de las preguntas que le hice en un principio, que para que no se nos quede en el tintero. Entonces, entiendo como las motivaciones, entiendo como el proceso creativo, pero ¿por qué habiendo tantos pueblos originarios, cultura, a lo largo de todo Chile, ustedes se quedaron con esta? Que ¿Hay algo que sientan que estamos en deuda con esta cultura en particular? ¿Por qué la escogieron? No, estamos en deuda con todas. Pero yo Claro, creo que voy a volver a responder, o sea, voy a enfatizar más lo que te respondí al principio. Mira, se cayó Rodrigo. parece. Y es lo siguiente, el enigma. El enigma Selknam. El libro pudo haberse llamado también El enigma Selknam en vez de Nosotros los Selknam. No es que Rodrigo y yo seamos Selknam, ellos y ellas son Selknam. La palabra nosotros somos, o sea, nosotros los Selknam, era porque al final en el libro aparece una Selknam y dice, ella misma usa esta frase, nosotros los Selknam, dice ella. Nosotros los Selknam. Es decir, en esa frase se afirma que ese pueblo está vivo todavía. Entonces, para mí, el origen del tema, lo mapuche a mí me gusta mucho, pero hay harto, pero además a mí lo que me sedujo del tema Selknam es el tema del enigma. Sabemos muy, muy poco de los Selknam, casi nada. Son retazos de información y con eso armamos algo. De hecho, por Oye, ejemplo, el libro comienza, perdona, sí, sí. y con esto termino, el libro comienza con 2 citas. Ahí están. Una de Patricio Mans y otra de Brian Aldiss, que es un escritor de ciencia ficción, ojo, norteamericano. Dice así la de Patricio Mans. Los Onas, que se llamaron en realidad Selknam, fueron una raza parecida a la humana, sostuvieron los descubridores. Parecida, pero no igual. Eso escribe Patricio Mans. Y después Brian Aldiss, esta frase para mí representa, es todo el libro también. Por eso que la pusimos como al comienzo del libro. Dice así Brian Aldiss. El largo espejo del pasado está hecho añicos y las astillas han sido pisoteadas. Antaño cubría todas las paredes de todos los palacios. Ahora solo quedan fragmentos. Estos que sostienes en la mano.
Para mí, ese es el sentido del libro. Indaguemos. Quiero saber de esto, porque sé poco. De los mapuches sabemos algo, pero vergonzosamente también los chilenos y chilenas sabemos muy poco de nuestras culturas indígenas. A veces sabemos más de los Sioux por las películas, por la mirada también colonizadora de las películas norteamericanas, que lo que sabemos de nuestros pueblos originarios. Y eso es vergonzoso para nosotros como chilenos y chilenas, creo yo. Entonces, esa es mi respuesta. El enigma. ¿Qué es esta gente? ¿Por qué esta foto? ¿Qué hay detrás de esta foto? ¿Cómo un pueblo fue capaz de generar esta cultura? Que no es grandes palacios, que no es un lenguaje escrito, pero hay unas fotos que retratan una ceremonia. ¿Qué es esto? Decía yo, esto es fascinante. Tú sabes que esas imágenes han colonizado nuestro inconsciente y todo el mundo le gustan y hay poleritas, muñequitos de los espíritus del Jain, qué sé yo, hubo hasta pijamas, recuerdo, con todo ese escándalo que se propició. Entonces, para mí, el tema era lo enigmático del pueblo Selknam. Eso. Oye, Carlos, bueno, yo creo que eh, este enigma, claramente bueno, todas las culturas son sumamente atractivas, tienen una como visión diferente, pero el hecho, esta condición de que esté al extremo, también hace que tenga características muy distintas a lo que vemos como en el Chile continental, ¿verdad? Que está en este archipiélago, donde además el proceso de como hacer patria, digamos, ahí volvió el Rodrigo, No, no. fue un proceso mucho más largo, tener mayor presencia ahí, y que obviamente también se hizo de manera muy nefasta, en la cual hubo colonizadores que realmente fueron genocidas, y eso en los libros de historia y en los libros escolares sobre todo, no siempre se plantea así. Entonces, este enigma, Claro. además de esta distancia, de este límite geográfico que hay, con el lugar donde habitaban los Selknam, es una, yo creo, de las razones por las cuales se genera este enigma, pero también yo creo por lo diezmada que fue esta cultura en la Sí. antigüedad, y de lo cual poco se transmite hoy en día. Sí, mira, antes de que hable Rodrigo, una joven Selknam hace poco le escuché decía lo siguiente. Aquí, cuando uno dice que hubo genocidio, la gente dice, pero ¿cómo si todavía ustedes están vivos o vivas? Sí, pero ella dijo, eso no implica que no haya habido una intención genocida de exterminarnos a todos y a todas. Que hayan sobrevivido, es maravilloso que hayan logrado sobrevivir, pero la intención era genocida y uno puede hablar de genocidio, exactamente, aunque no hayan matado a todos y a todas, porque murió una gran cantidad de pueblos Selknam por diversas razones, entre quienes los cazaban y otros que propiciaron su muerte por gérmenes o por bacterias o por enfermedades. Entonces, ella decía, claro, cuando uno dice que el pueblo Selknam tuvo un genocidio, la gente dice, entonces no existen. Es un error, porque el genocidio también funciona en términos de que hay una intención de asesinar a todo el mundo, o que no asesinar a lo mejor directamente, pero sí hacerlos desaparecer de cualquier otra forma, incluso con la educación, que es otra forma también de destruir un pueblo. Eso. No sé si Sí. Rodrigo quiere Oye, yo agregar. No, sí, quería me pedir imagino que disculpas no porque te me preocupes. desaparecí, se cayó internet, Sí, así que ahí sí, lo No, me pero está solucioné. imaginé bien. que era eso. O pensamos que se te había caído, Sí, se te había acabado la batería, pero no te preocupes. Estábamos ya. hablando un poco con Bueno, el Carlos de la motivación en el fondo de elegir esta cultura y no otra, y ahí el Carlos sí. planteaba justamente que el enigma era algo que justamente lo había motivado a tomar esta cultura y hablar un poco más de ella, y estábamos analizando un poco desde dónde venía este enigma. Mm. Sí, y también hay un factor bien interesante que de alguna manera las culturas australes, que incluyen la Patagonia, Tierra del Fuego y los canales, hay varias culturas ahí. Están los Kawashkar, están los Selknam, pero los más visibles son los Selknam de alguna manera la comunidad. Ahora, yo creo que ayuda mucho estas fotografías que tomó Martín Gusinde con respecto a esta ceremonia del Jain recreada, porque no es una ceremonia del Jain como tal, sino que es una especie de recreación de una ceremonia del Jain dirigida por un capataz que él, al parecer, vivió, sí, cuando niño, un Jain, pero hizo que los jóvenes que trabajaban en las estancias
se pintaran y se recrearan dirigidos por este capataz que tenía este recuerdo, sus vivencias. Entonces, es lo que más sobresale de las culturas patagonas, pero tenemos que todavía aprender mucho más y cambiar nuestra mirada también porque, claro, las otras culturas no son tan apolíneas, se podría decir. O sea, una fotografía de esta cultura canoera, los Kawachkar, no son apolíneos como los Selknam, pero hay toda una riqueza cultural que está ahí presente y que es la gran lección que tenemos que nosotros ahora tener, que a seguir investigando y seguir ampliando nuestra visión de estos pueblos, que estaban en un estado paleolítico, en sus Claro. diversos ámbitos, pero estaban en un estado paleolítico a finales del siglo XIX y casi principios del siglo XX. Entonces, lamentablemente perdimos eh, un- mucha información antropológica muy valiosa. Se perdió por esta ignorancia del hombre occidental. Y disculpa, y una prueba de esto es que miremos eh, la final que tiene la Patagonia argentina y chilena es muy baja. ¿Por qué? Porque también hubo una política que, bueno, instaurada también por la relación que tenían los poderes centrales, tanto de Chile como Argentina, con este poder económico de José Menéndez, en la cual no se incentivó la llegada de poblaciones a colonizar estos lugares, sino que la idea era que quedara todo lo más despejado posible para este negocio de las ovejas. ¿Mm? Claro, y como dices tú, eh, más allá del atractivo visual o estético de las vestimentas o de la apariencia de las culturas indígenas en los diferentes lugares, no podemos olvidarnos que hay un conocimiento detrás, hay costumbres, eh, las cuales han desarrollado en el contexto en el que ellos viven de alguna forma, y que Mm. probablemente si no han habido otras comunidades humanas ahí asentada, probablemente ese conocimiento sea único, ¿verdad? Porque también su historia es única, ¿verdad? Claro. Entonces, para que la gente no se quede tampoco solo con el tema estético, de hecho, a mí como Sí. biólogo siempre lo comento que siento que tenemos una suerte de tener un país hermoso, justamente por lo largo y angosto que es, abarcamos una gran latitud, ¿verdad? Una gran distancia que nos permite tener diferentes climas, ecosistemas, paisajes, qué sé yo, y eso hace que todas las especies que estén distribuidas a lo largo de este país sean tan particulares y que generen distintos tipos de funciones o beneficios para los ecosistemas y el ser humano. Entonces, sin lugar a dudas que también esto pasa en las comunidades humanas también, que van generando este Mm. conocimiento, alimentando también la cosmovisión, ¿verdad?, que tenemos, y obviamente marcando a nuestra cultura. Y ahí quiero volver un poquito al tema, bueno, ya veo ahí que va a comentar algo el Carlos, pero para que no se nos vaya, que tiene que ver justamente con el título que ustedes decidieron mencionar. Carlos me contaba que tenía un título completamente distinto pensado originalmente, pero finalmente se quedan con nosotros los Selknam, que es una palabra que se menciona, un diálogo Claro. que sale durante la Sí, obra, pero eh, ¿ustedes creen que ha generado, por haber utilizado esa palabra, más allá de que la gente sepa o no que ese diálogo, esa frase se utiliza en la historieta propiamente tal, en la novela gráfica, eh, cierto arraigo, que la gente haya llegado otra vez, han recibido esos comentarios, oye, qué rico saber esta cultura en mi vida, han recibido esos comentarios, han tenido comentarios de gente de Magallanes a lo mejor, o gente que tenga ascendencia de estos pueblos originarios. ¿Qué es que apreciación sabéis que han tenido? el libro salió hace tan poco que todavía no estamos, es muy pronto para decir eso. ¿Ah? ¿Ya? Lo que yo te decía antes no es que el libro tenía otro nombre, sino que pudo haberse llamado de otra manera, ¿no? Siempre se llamó, ojo, el libro desde el principio siempre se llamó Nosotros los Selknam. Que la señora Selknam, que entrevistamos, casualmente dice esa frase, eso es casualidad. No es porque esa frase que ella dijo que nosotros le pusimos el nombre del libro así. El libro tenía nombre hace muchos años, ¿no es cierto, Rodrigo? Casi desde la primera vez, el primer año en que trabajamos en este libro, en el 2012, ya sabíamos que se llamaba Nosotros los Selknam, más o menos.
Hay otro homenaje ahí vedado que no lo voy a revelar ahora, pero que la gente seguramente sumará 2 más 2 y podrá encontrarlo. Pero nunca tuvo otro nombre, y lo que dice la señora Selnam afianzó un poco esta idea. No es que a partir de lo que ella dijo le cambiamos el nombre que antes, no, siempre se llamó así. Eso. No sé, Rodrigo, si quiere agregar algo a eso. Rodrigo, ¿nos escuchas? Hay una también Nando. Sí, yo lo escucho bien. ¿Ustedes Ahora me sí, que escuchan a mí? estuviste en un rato, te quedaste así como pegado en la imagen. Ahora sí. Em, Hace un par de años, antes del estallido social, estuvo muy fuerte esta noción de la apropiación cultural. Yo creo que ese es un concepto que hay que seguir analizándolo y hay que seguir reflexionando en torno a él, porque reflexionar en torno a él también va a permitir que nosotros tengamos claridad en qué momento estoy haciendo apropiación cultural, qué es la apropiación cultural. Y además la apropiación cultural también es parte de la historia del arte. Las culturas también comercian, y cuando hay comercio también hay traslado de ideas, de conceptos, de técnicas, y estas técnicas, ideas y obras también viajan, las influencias viajan, y la historia del arte está llena de influencias mutuas. Entonces, ¿qué es una apropiación cultural y qué es una influencia? Entonces, cuando nosotros pensamos en el nombre, y lo conversamos harto con Carlos, porque la idea era que tenía que ser un título muy reflexionado. No es tan fuerte esta idea de la apropiación cultural, que a los años después explotó por algunos casos determinados. Pero la idea de nosotros, los Selknam, por un lado, tenía esa experiencia muy humana que hace que una persona que no es Selknam se sienta identificada con esta cultura. Esa experiencia que puede hacer que, por ejemplo, un japonés se emocione con el flamenco y escuche flamenco y decida bailar flamenco. El japonés no tiene derecho a bailar flamenco, o un español de España no tiene derecho a vestirse y hacer armaduras, recreaciones de armaduras samurái. O sea, la cultura tiene esa magia en la cual permite encontrar lo que yo veo en el otro y que tengo puntos en común. Entonces nos acerca mucho. Entonces, el nombre tenía ese primer indicio de que yo puedo admirar a los Selknam, puedo sentirme un Selknam sin ser un Selknam, y respetar y mirar y valorar la cosmovisión de los pueblos australes, viviendo yo en el centro de Chile. Pero por otro lado también estaba este juego fonético en el cual los mismos Selknam, nosotros decimos, están vivos, están aquí y están luchando y están tratando de ser reconocidos y ser vistos también, y ellos ser respetados, y también tener voz y opinión y querer decidir. Entonces, ese es el movimiento que está ocurriendo ahora. Hay agrupaciones Selknam chilenas que están haciendo un trabajo desde un punto de vista legal, administrativo, para que sean reconocidos. Porque ellos en este momento no son reconocidos en Chile. En Argentina sí, los Selknam están reconocidos. En este momento es la lucha que tienen varias comunidades. Entonces, el título abarca todas esas dimensiones, y finalmente también permite que el mismo lector y el lector decida cómo toma ese título. ¿Mm? Además, Eso es fíjate un tú que poco esta señora que estoy mostrando es que Margarita Maldonado. Ella es justamente la Selknam argentina, que también aparece ahí en el libro, y dice un montón de cosas muy interesantes, ¿no? Porque claro, la apropiación cultural, ahí hay mucho paño que cortar y qué sé yo, pero creo que alguno de los elementos que debe haber ahí es el respeto también. Cuando uno se acerca sin respeto a la cultura, fagocitarla, aprovecharse de ella, pero sin respeto, también ahí hay un problema. Entonces, solo el tiempo, la lectura de la gente podrá decir si esto es apropiación cultural o no, lo que hicimos, yo creo que no, pero les invito a leerlo primero. Recuerdo cuando subimos algunas imágenes en el libro, apareció en internet, en Facebook, un comentario: pero ustedes son Selknam. No, le dije yo, pero entonces, ¿por qué hacen este libro? Y yo le dije, no, pero si tenemos una Selknam acá entrevistada en el libro, porque ellos tienen que hablar, le decía yo, ellas tienen que hablar. Pero ¿quién es esa gente? Margarita Maldonado. Es que mi prima o mi tía, no me acuerdo qué. ¿Te fijáis? Entonces cambió la actitud de él, que estaba hablando con nosotros, pero porque no, el libro tampoco había salido. Entonces,
también es muy importante, creo yo, que antes de hacer juicios de cualquier cosa, esto es aplicable a cualquier cosa, si el disco es malo, yo escucho el disco primero. Oye, la película buenísima, yo dudo que sea buena, la voy a ver y después me hago una opinión. Entonces, es cierto que en los pueblos, yo entiendo que los pueblos indígenas, y me gusta que lo hagan, han sido vandalizados tanto a lo largo de su historia que ya no creen en nada. Y yo si fuera ellos o ellas haría exactamente lo mismo y me molestaría, ¿no? Entonces, ese tema que menciona Rodrigo es un tema complejo y que creo que tiene que ser analizado caso a caso. Por ejemplo, yo me acuerdo ese de los pijamas, ¿no? La gente decía, pero ¿cómo hacen un pijama con los espíritus del Jain? Ok, una foto puede ser, porque la vendes tú, pero la tomó Gusinde, no es tuya, y es de los Selnam, qué sé yo, ok. Pero hacer un pijama con eso, o un calzoncillo, por ejemplo, es como irrespetuoso con la cultura Selnam. A menos que los propios Selnam y las propias Selnam lo hagan, por una razón. ¿Te fijas? Cuando yo no soy de esa cultura, yo tengo que acercarme con respeto y, eh, y como nosotros, digo, al principio no sabíamos que habían Selnam hasta que supimos, y un amigo español que ha hecho un escrito, José Luis Marchante, que ha hecho muchos libros sobre la cultura Selknam, por lo menos un par, uno sobre la Patagonia, la vida, la Patagonia, y de las masacres en la Patagonia, y otro de los Selknam, él nos contactó, perdón, con Margarita Maldonado, y claro, en el libro está, por ejemplo, esta relación que él menciona en su libro de Pinochet, ¿no es cierto?, y los Meléndez en la cultura chilena, y ahí nosotros Exacto, recreamos sí. una escena en que Pinochet y Meléndez están y la sangre de los indígenas cae sobre ellos, la sangre del pueblo chileno y del pueblo indígena mapuche, selknam y todo, masacrados por este neoliberalismo, ¿no es cierto? Esto también es una pequeña licencia que nos tomamos cuando vamos a hablar con Pavel y con Oscar Barrientos, en que también ahí es como el documental que recrea e inventa una escena, pero para decir algo, ¿te fijas? Entonces creo que en el libro tocamos todos los Sí, temas, el pasado sí, histórico, el presente, y pasamos por todas estas cosas, perdón Rodrigo, por todas estas cosas que tú decías muy bien, Ariel, que la cultura chilena quiere esconder, ¿no? Sí, no, sí desaparecieron algunos indígenas, pero no, si fuimos nosotros, fuimos nosotras, no murieron, no se murieron, a unos se les mató, y otra forma de matar, no, es que no los maté, sí, pero usted señor los acorraló, les quitó sus tierras, se las expropió, los metió con unos curas y con unas monjas y enfermaron y murieron. Claro, usted no los mató directamente, pero sí lo hizo indirectamente, así que aquí no se salva ninguna de esa gente, ni nosotros tampoco. Yo siento vergüenza por eso. Como chilenos deberíamos estar corrigiendo eso ya. El gobierno debería decir, ya, ok, los mapuches van con su ceremonia. Ayer decía alguien, ay, pero es que ¿por qué no hay una cosa católica así? ¿Por qué las religiones? Señor, señora, la religión católica tiene expresión en todo el país y en el mundo. Es la religión, la cosmovisión mapuche la que ha sido constreñida, la que ha sido censurada. Por eso que tiene que estar. ¿Cómo vamos a hacer una misa? Ay, no, si usted puede ir a misa todos los fines de semana, pero los mapuches no. Les cerramos eso. A mucha gente mapuche la sacamos de la matamos culturalmente, la separamos de su cultura de origen. Entonces, esto no se puede comparar, ¿no es cierto? La cultura sí, católica o cristiana con la de los pueblos indígenas, ¿no? Y porque también sí, debemos respetarla, tenemos que comprenderla para entender. Eso quería decir yo. sí. Y también aprovechando que está esta imagen acá, Carlos, eh, es importante ir viendo cómo hay tanta información que no se conoce, que se encargan de que no se sepa, pero es una información que puede cambiar tu visión de las cosas. Entonces, por ejemplo, es muy notable que cuando uno descubre que, bueno, gracias a este gran libro que se llama El Rey de la Patagonia, que lo escribió nuestro amigo español José Luis Marchante, que trata sobre José Menéndez, este viajero que sale de Asturias, llega a Argentina y ahí Inmigrante, empieza a hacer Rodrigo. Es un inmigrante un también. inmigrante. Sí, porque acuérdate que Sí, cuando son de inmigrante, Latinoamérica son inmigrantes, cuando son europeos no son inmigrantes, también son inmigrantes. claro, es un inmigrante y que hace su riqueza y hace su riqueza a partir de estafas, etcétera, y se transforma en el rey de la Patagonia. Él, que fue uno de los principales financistas de estos grupos de cazadores de Selknam, él es abuelo de Enrique Campos Menéndez, que fue uno de los asesores culturales de Pinochet. Entonces, el que E yo, que ideólogo de tú, nuestra Ariel, cultura educativa de la época, de los exacto, 80.
que Ahí Carlos, está. que tú, Ariel, que yo nos hayamos formado todos los días lunes, bueno, de lunes está bien, habernos formado antes de entrar a la sala de clases y haber cantado el himno nacional todos los días lunes y haber tenido Diego Portales y haber vivido esta sobrevaloración de Bernardo Higgins, etcétera, eso es parte de los Menéndez. Entonces, uno también va viendo cómo la historia de Chile es curiosamente bien cíclica y vamos viendo los villanos siempre presentes que van apareciendo de vez en cuando, de vez en cuando. Entonces, por eso es tan importante tener esta visión más amplia de la historia y aprender, aprender. Yo creo que en ese sentido, nosotros los Selknam, si bien Carlos y yo concuerdo que nosotros nunca tuvimos la intención de hacer un libro pedagógico, pero también teníamos la intención de que estos datos aparecieran en el libro porque te permiten también a ti tomar conciencia y mirar desde otro punto de vista la historia. Claro, dimensionar lo que pasó. Y claro, cuando hizo Rodrigo esto que nos formamos, o sea, hacíamos filas militares. En el libro Tomamos hay un par de distancia. momentos en que hablamos de eso, de la militarización de nuestra educación. ¿Te acuerdas cuando uno podía ser parte de la, ¿cómo se llamaba cuando te ponían como eh, tenías La que brigada marchar con la escolar. bandera? ¿Cómo se llama? Las brigadas escolares. Fascismo, eso era fascismo. Y nos hacían creer que eso era interesante, y nos formaban en filas y cantábamos el himno nacional completo, y todo eso gracias al señor Menéndez, que también es parte de esta familia, ¿no es cierto?, de latifundistas que expropiaron, robaron tierras a los indígenas, les engañaron o se las compraron muy baratas o qué sé yo, y que construyeron su riqueza a partir de eso, no solo, yo diría que siempre mataron indígenas, todos, pero sí fueron cómplices de su exterminio, casi exterminio completo. Entonces, esto es grave, esto debe conversarse, dialogarse. En el libro también hablamos de las intenciones de cambiar nombres de las calles de los genocidas en Punta Arenas. Y esto, ojo, antes del estallido social, todo esto ya lo teníamos escrito antes. Y cuando llega el estallido, no hace sino que confirmar todos los contenidos del libro. Porque el libro no solo habla de los Selknam, también habla de nosotros, como chilenos y chilenas, y de lo que pasó acá, en todo este periodo. Entonces, porque el genocidio o el intento de genocidio de todos los pueblos indígenas chilenos guarda mucha relación con el latifundio chileno, con Chile visto como un fundo, con patronaje y con la dictadura de Pinochet. Todo esto está, la historia de Chile está inextricablemente unida a esta historia de los pueblos originarios, tanto como la nuestra. Entonces, el libro, yo siento que nuestro libro empieza con un tema y hay momentos en que se abre en otras direcciones que son bien sugerentes, con concomitancias bastante sugerentes, buscadas por nosotros con Rodrigo. Y Carlos y Rodrigo, estoy completamente de acuerdo con ustedes, pero no creo que sea coincidencia. Y bueno, hay un dicho por ahí, tomando un poco lo que dice el Rodrigo, que esto sea cíclico, hasta qué punto, en el punto, esto en el fondo lo hemos permitido nosotros desde el momento que nosotros decidimos desconectarnos de nuestra historia. Y hay un dicho que viene hace mucho tiempo, siempre te da a buscar como la fuente original, pero hay varios sabios que lo han mencionado, que los pueblos que olvidan su historia están condenados a repetirla. Y también porque estas cúpulas de poder que hay también se han buscado entre sí, se han apoyado entre sí, obviamente para mantenerse en el poder y cometer este tipo de crímenes en el fondo. Entonces yo no creo en lo absoluto que sea coincidencia. Esto se ha dado de la manera que nosotros lo hemos permitido y no hemos olvidado de nuestra historia. Así que efectivamente creo que, como dices tú, y hablando un poco de lo que motivó esta junta, que es el nombramiento del Día de los Pueblos Originarios en Chile, tenemos una deuda histórica. No es solamente para posicionar la cultura originaria en nuestra actualidad, sino tenemos que forzar en el fondo para poder pactar esa deuda histórica que tenemos que derramó miles de toneladas de sangre probablemente en el territorio, diezmó una cultura y hoy día merma nuestra historia, ¿verdad? Entonces, yo sinceramente agradezco el conocer esta obra y el cariño que le han puesto y la forma que lo han abordado, porque sabiendo un poquito del tema, yo también tuve la posibilidad de vivir un tiempo en Punta Arenas,
creo que también me llevé muchas sorpresas y fue un agrado leerla, fue fácil, es motivante y también creo que no por el hecho solamente de la historia que repasa, sino como obra artística per se. Creo que también es una lección para los amantes de la historieta del cómic, de las diferentes formas en que se puede narrar un cómic, y creo que ahí demuestran también todo el cariño y el interés y el respeto con el que hicieron este trabajo. Así que sinceramente en ese sentido, yo al menos como lector lo agradezco. Ojalá que en algún momento tengamos el feedback, como dices tú, a lo mejor todavía ha pasado poquito tiempo, pero ojalá que más adelante podamos tener la opinión de gente que tenga ascendencia de tu pueblo originario y nos pueda contar un poquito qué les pareció. ¿Les gustaría a usted o no? Para que dejemos la invitación aquí abierta. Sí, lo que pasa es que el libro todavía, como te digo, por ejemplo, solo se vende, al principio se vendía solo en la que leo Forestal, eh, y también en su sitio web que es espacioforestal.cl. Recién ahora se metió a la Feria del Libro, con lo cual puede haber llegado a otros lugares. En Punta Arenas hay solo una que leo, creo que tiene el libro, pero pocas copias. Entonces, con la pandemia además ha sido difícil la distribución, pero con el tiempo seguramente lo irá leyendo cada vez más gente y vamos a tener más feedback. Pero los comentarios que hemos recibido hasta ahora son buenos, pero ha pasado poco tiempo, estamos recién en pandemia, con un país convulsionado por la cosa política, entonces obras como esta todavía pasan desapercibidas, todavía, creo yo, por todo lo que está pasando en nuestro país. Así que confiemos Sí, en que en un ratito más ya tengamos opiniones, pero a pesar de eso, por ejemplo, te podemos contar que el libro ya está editado en Corea eso y en iba a decir. España, ¿ok? Y ahora próximamente en Italia, en quizás el próximo año, y tal vez a fin de año ya firmamos con Francia. Y es un libro que salió en diciembre, pero ya generó interés fuera del país. Entonces, es un libro que todavía tiene que recorrer un camino, eh, y es un libro, como te digo, que ha tenido una escasa distribución, por eso que se vende en esos lugares que mencioné todavía, y cada día sabemos que se suma alguien, una librería que le interesó, que quiere ubicar a nuestro editor para que le haga llegar copias. Entonces, no podemos saber todavía Mm. qué va a pasar con el libro, porque es muy joven todavía. Y por Pero supuesto, si nos llegan, perdón, opiniones positivas o negativas, llegarán a pesar nuestro o a favor nuestro, aunque nosotros no queramos. Así que eso es inevitable. Ni siquiera hay que hacer la invitación porque eso va a suceder. sí, una experiencia que hemos aprendido cuando uno comienza ya a publicar libros y además vive la experiencia que los libros de uno viajan a otros países y otras localidades, es que son verdaderos botellas que se lanzan al mar y uno nunca sabe a dónde van a llegar esas botellas. A mí me gustaría agregar algo, Ariel, que creo que es sumamente interesante y que también abre nuestra perspectiva. Eh, Agencia que trabaja con nosotros en la promoción de los años de Allende y nosotros los Cellam en Asia Pacífico. Nosotros estamos con una agencia que es Buena en las Plumas, que es la agencia de Vivian Levin. Y, VLP Agency se llama, claro, claro. y Vivian Levin, a su vez, se asoció con, una persona de nacionalidad coreana que vive en Chile, que se llama Martín Moon, y ellos han construido y han permitido, perdón, que varios autores chilenos sean editados en Corea y viceversa. Chile está empezando a editar autores coreanos. Entonces, eso es muy interesante. Pero en una entrevista que CNN le hizo a Martín y a Vivian, eh, ellos fueron al set de televisión, la periodista de CNN le dice, bueno, perdón, y ustedes pueden encontrar el video, lo pueden buscar, está el video en YouTube. Bueno, la periodista le pregunta, ¿por qué creen ustedes que una editorial coreana se iba a interesar en traducir y publicar un libro de una novela gráfica sobre un pueblo de Chile, del sur de Chile? Mm. Y Martín da una explicación que yo cada vez que la recuerdo me emociona y creo que es una gran lección para todos nosotros de la potencia de lo que significan mirar el mundo desde otro punto de vista, no del punto de vista eh, tradicional que tenemos. Martín dice lo siguiente, el coreano dice, lo que pasa, ¿por qué? ¿Por qué se publica? ¿Y por qué a lo mejor una editorial coreana está interesada en publicar un pueblo, o sea, una historia que trata sobre un pueblo indígena chileno? Es porque nosotros, los coreanos, vemos a los pueblos indígenas de América como nuestros antepasados.
somos familiares. O sea, esa noción de que amplía, que nosotros, Chile, lamentablemente, somos un país que miramos tanto nuestro ombligo, miramos tan poco hacia el lado, miramos tan poco hacia Perú, hacia Bolivia, hacia Argentina, no los queremos mirar. Estamos muy desconectados. Esa es una mala costumbre que tenemos acá en Chile. Los orígenes de eso será la cordillera, será el paisaje, no sé. Hay muchas maneras de poder explicar eso. Sería también la imposición de la oligarquía históricamente, que no permite que la gente tenga conciencia, etcétera. O que siempre Chile está desconectado de Latinoamérica, pero es vivenciar de que la humanidad tiene una historia y bueno, esta relación entre Corea y Chile es parte también de esa historia. O sea, yo la encontré maravillosa, la encontré muy, muy notable, esa explicación. Oye, vamos a buscar el link a esa entrevista también para dejarlo al pie de este video, esta entrevista. Bueno, ya estamos en la hora ya, así que lamentablemente voy a tener que despedirme de ustedes, pero para la gente que quiere conocer más de su trabajo y adquirir esta obra propiamente tal, vamos a insistir que está disponible en Santiago, en la que leo del Parque Forestal, pero también esta publicación fue sacada por Editorial Degnon, ¿no? Sí. Sí, no la ¿En la editorial. página editorial también se puede conseguir o con ustedes se puede conseguir? No, nosotros casi no tenemos, pero vayan a deinon.cl ¿Ya? o ahora que si quieren comprarlo desde regiones, por ejemplo, fuera de Chile, tienen que escribir a Queleo Forestal, no escribir, perdón. Queleo Forestal tiene un sitio web online que se llama espacioforestal.cl. Tú entras ahí, pones la palabra Selknam y vas a encontrar el libro inmediatamente. Pero también ahora que Santiago se desconfinó ayer, o sea, hoy día, perdón, jueves, no sabemos cuánto tiempo va a durar eso, también puedes venir a la librería y cuidando las distancias y con mascarilla, puedes comprarlo ahí, en la librería Queleo Forestal, ¿ya? Y también está en la Feria Chilena del Libro, que casi estaban agotando, se parece que ya se agotaron, pero van a llegar más. Y nosotros tenemos nuestras redes sociales, búsquenos ahí a Rodrigo y a mí, pero también tenemos un Facebook que se llama Nosotros los Selknam, y ahí ponemos también información de dónde hay ventas, qué sé yo. Entonces, siempre están ahí, se puede conseguir fácilmente, ¿ya? Perfecto, oye, gracias Carito por los datos. Y bueno, y para la gente también que tenga la intención de conocer y el resto de su trabajo, recordamos que Carlos y Rodrigo ya han trabajado antes en una tremenda obra que ha sido muy exitosa y también tiene traducciones y varias ediciones en diferentes idiomas, ¿verdad? Que son Los Años de Allende. Eh, ¿Hay copias disponibles de este trabajo también en Queleo Forestal, según entiendo? No, solamente en Weathers en Chile. Se pueden Ya, meter a Weathers. Weathers tiene una tienda virtual, weathers.cl, y ahí se puede comprar directamente en Weathers. Nosotros no tenemos ya, en librerías, por alguna razón no están los años de Allende, pero sí Weathers todavía aquí tiene ejemplares y perfecto. los venden ellos. Súper. Entonces, ambos trabajos también son un repaso a nuestra historia, eh, que es algo circunstancial. No les pregunté que trabajaran en el tema histórico. ¿En algún momento pensaron hacer algo como más ficticio, darle otro enfoque? ¿O siempre dijeron, bueno, si vamos a trabajar esto, lo vamos a hacer de esa forma? Bueno, con Carlos nosotros partimos nuestro trabajo en conjunto con Heredia Detective. Ese fue nuestro primer trabajo en conjunto. Entonces, una historia policial de ficción. Y luego pasamos al terror. Hicimos unas historias para el doctor Mortis. Entonces, nosotros no estábamos, o sea, no esperábamos hacer cómic de corte histórico o documental, sino que fue el mismo camino, nos fue presentando esta opción. Como ¿Sí? que se nos fue presentando, sí. Y bueno, y sería también bueno comentar que los años de Allende, nosotros los Selknam nos dimos cuenta que tiene mucho en común. Y eso da pie a que estamos haciendo un tercer libro, lo estamos mirando como una trilogía. Entonces, este próximo libro va a ser la vida de Víctor Jara, y con eso creemos que estamos completando un ciclo que va a estar muy interrelacionado. Incluso yo gráficamente hay algunas páginas de nosotros los Selknam que las hago y las compongo de tal manera que recuerden los años de Allende también. Incluso hasta nuestro personaje ficticio, cuando está reflexionando en su casa, en el dormitorio, tiene los años de Allende en el velador. Esos son detallitos que a lo mejor alguien puede
puede encontrar. Está lleno de pequeños detalles el libro, pero con lo que dice Rodrigo, sí, nosotros no hacemos, oye, vamos a hacer una serie de libros, no, nosotros hacemos cada vez los libros que queremos hacer. Mm, Casualmente los Selnam y Allende nos proponen los editores, y nosotros podemos haber dicho, no, ya no me interesa esa cuestión. Cuando el mexicano nos propone editar Los años de Allende, el editor mexicano que vive en Chile, digo, sí, pero con Rodrigo Elgueta. Y después cuando también nos llama a partir de los años de, no, a partir de su propia idea, el editor de Deinón, y nos pide los Selnam recuerda que lo aceptamos antes de Allende y lo terminamos después. sí, También es una petición externa, pero también nosotros podemos sí. haberla rechazado. Entonces, no es que nosotros nos propusimos, vamos a hacer todos estos libros porque pegan, no, son los libros que llegaron y nosotros con Rodrigo no hacemos nada que no nos guste hacer. ¿Te fijas? Sí. Y no implica que después de Víctor Jara, Rodrigo haga un libro solo o yo otro, y después volvamos a juntarnos en un libro quizás hasta de ficción, de aventuras, de dragones, de monstruos, de terror de nuevo, no lo sabemos. No sabemos qué vamos a hacer en el futuro porque hacemos los libros que se nos presentan, Sí. que la vida nos regala o que nosotros queremos hacer de verdad. Entonces, De alguna manera, igual tiraron la primicia ahora y así que se lo corta esa agradezco un parte, por montón. favor, ¿puedes cortarla? Y como seguidor de su trabajo vamos a estar atentos, porque independiente haya sido algo que se haya dado de manera circunstancial, se nota esa conexión. Así que para los que ya conocían su trabajo en los años de Allende o su trabajo previo en otras obras, está bueno saber que existen esos puentes que las conectan, ya sea desde el punto de vista visual o gráfico, como la narrativa, incluso el formato también es bastante parecido, así que... Claro, oye, el de Víctor Jara se nos ocurrió a nosotros, nadie nos propuso ese libro, así que porque a nosotros nos gusta la admiración por Víctor Jara y ese libro también lo teníamos pensado antes, cuando estábamos haciendo los Selnam ya, no es post-estallido, es un libro que ya tenemos páginas avanzadas y, no sé, Rodrigo quería decir algo. no, o sea, coincidía eso de que, claro, lo de Víctor Jara es mucho antes que los años de Allende y nosotros los Selnam. ¿Sí? Entonces, claro, lo que yo quería comentar es que justamente como nosotros no vivimos del cómic, nosotros no, claro, uno gana una platita que nos llega por derecho de autor, pero no Una da para vivir, platita. claro. No, pero sí, al no tener estas obligaciones con los editores, porque además los editores nos dan libertad absoluta, nuestra debilidad es también nuestra fortaleza. Entonces, yo jamás he tenido la presión o de tener que cumplir lo que un editor quiere que nosotros hagamos, jamás. Jamás. Y esa libertad nosotros la valoramos mucho, por eso hacemos libros que nos gustan. O sea, cuando Sí, uno de repente hace cosas obligadas, se empieza a transformar en algo como lento, sí, así como más sí, pesado. En cambio, aquí estamos haciendo algo que nos gusta, que nos apasiona. sí. ¿Sabes Porque, que yo quiero? disculpa, Sí. sí, con eso termino. Porque finalmente la vida de Víctor Jara tiene elementos que los podemos encontrar en los libros que ya hemos hecho antes y tiene que ver también con la búsqueda, no tan solo de la biografía en sí de Víctor Jara, sino que también cómo Víctor Jara representa una psiquis, un inconsciente colectivo, un inconsciente que trasciende también. Y eso es muy necesario trabajarlo. Sí, lo que yo quiero decir es que con Rodrigo yo creo que vivimos en esta época y nos escapamos a ella, entonces lo que queremos hacer se relaciona con este inconsciente colectivo, con el zeitgeist del momento. Mm, Los Selnam, Allende y Víctor Jara nacieron hace rato, 2012, 13, 14, por ahí, 15 quizás. Pero es que todos en Chile como que sabíamos que venía esto, ¿no? No era consciente, pero como se intuía en el ambiente que algo mm, iba a pasar, y pasó definitivamente. sí, Todo lo que siempre dijimos, oye, un día en Chile va a quedar la cagada. Todos decíamos eso en una conversación de amigos. No, con esto que tenemos, algún día va a quedar la cagada. Bueno, ahora quedó la cagada. Y esa cagada ha sido fructífera. No solo es una tole-tole sin sentido, tuvo un norte, tiene un sentido esto que vivimos en nuestro país hoy día. Entonces, no es raro que estos libros se nos hayan ocurrido, porque recuerda que cuando salen Los años de Allende, en ese mismo momento, Jorge Baradit está haciendo la historia secreta de Chile simultáneamente a nuestro libro. Es simultáneo. Y luego nosotros hablamos con Jorge y en un momento cuando estábamos como cada uno en la mitad del libro, supimos que el otro estaba haciendo este libro. ¿Te fijas? Es el Sayis. No nos habíamos puesto de acuerdo con él. Pero después cuando supimos, dijimos, estamos todos en la misma. Vamos en la misma dirección. ¿Te fijáis? De hecho, cuando sale Allende, hay otro grupo de dibujantes que está haciendo también El Golpe, que también tiene que ver con el mismo tema de Allende en el mismo año. ¿Te fijas? Hay conexiones.
vasos comunicantes invisibles que nos comunican como seres humanos, como seres biológicos. No sé, a lo mejor tú tenías algunas teorías ahí, Ariel, de cómo se comunica uno con este ambiente creativo que está ahí flotando alrededor nuestro, no sé. Entonces, por eso no es raro que en una misma época aparezcan obras similares simultáneamente sin saber que se estaban trabajando. Y Bueno, lo que yo quería eso es lo agregar... bonito del ser humano y de la sociedad, y bueno, de los seres en general, que la vida es tan compleja y tenemos tantas formas distintas de comunicar. Muchas de ellas, como dices tú, no son necesariamente verbales, pero forman parte de nuestra cultura y de nuestro entorno. Pero hay otra cosa que también quiero como señalar, y que era un poco la idea que les planteaba en un principio, y que por eso también me parece muy bonito como uno entra al cómic, que en el fondo te plantea como, bueno, esto podría abordarse desde acá, podría abordarse desde aquí, podría abordarse de la perspectiva propia o del otro. Y claro, en el fondo, a mí eso me deja la sensación de que nosotros también somos parte de esta historia. No solamente estamos haciendo una recapitulación de lo que pasó, sino que también hoy, con nuestras acciones, estamos escribiendo la historia. Así que, claro, yo tampoco creo que sea coincidencia. Así que agradezco que hayan respondido ese llamado también, independiente de si de manera consciente o no, pero que nos hayan regalado esta tremenda obra y, y que, claro, coincide o no con este proceso, pero seguro que nos abre los ojos y nos permite darnos cuenta de cosas que han pasado y que esperamos que con este nuevo proceso constituyente se cambien y podamos formar un nuevo Chile, un Chile mejor, ¿verdad? Así que... Claro, hay esperanza, es duro, lo que viene es durísimo, hay esperanza, hay ganas, hay que seguir, no desfallecer, no lloriquear antes de tiempo, esperar a que los procesos se produzcan y no estar anticipando problemas. Yo soy de así, yo soy más pragmático, vamos avanzando paso a paso, como cuando hubo la votación y ya reclamaban todos, nadie está yendo a votar, qué terrible, y después finalmente votó mucha gente y se obtuvo lo que se necesitaba. Entonces, no lloremos antes, cabros, cabras, no lloremos antes. Y a veces cuando pasan esas cosas, como dices tú, un síntoma, sea bueno o malo, es un reflejo de algo que hay que analizar, da cuenta. Exacto, exacto. No culpar a los demás, las cosas pasan, tienen que pasar, no son inevitables. Yo no puedo hacer cambios en eso, pero sí estamos ahora propiciando un cambio en nuestro país. Pero como te digo, nosotros con Rodrigo hacemos los libros que queremos y nadie dice que en nuestro cuarto libro, después de nuestra novela gráfica, porque el otro habían sido historietas cortas, nuestro cuarto libro, después de Víctor Jara, no sea una historieta de aventuras así para disfrutar. O sea, yo creo que Rodrigo y yo no queremos que nos encasillen en esto, pero casualmente hemos hecho 2 libros exitosos en esa línea, hasta ahora para mí. Eh, pero son libros que encuentran su propio camino. Este libro es lo que es y ya nosotros estamos pensando en otro, ¿no? Pero se viene a sumar acá y esperemos que le guste a la gente con esa estructura narrativa que te proponíamos. No sé, no sé. Son cosas que surgen, no son impostaciones, son lo que queremos hacer ahora. Nada más. Claro, bueno, igual para la gente que ha estado participando de esta transmisión y que sigue su obra, para que le eche un vistazo, hay un montón de guiños, hay un montón de conexiones y también permiten adentrarse también en el mundo de la historieta y de la historia, ¿verdad?, de Chile con distintos personajes, así que también abre la posibilidad no solamente a conocerlo ustedes como historietistas, sino que también otra... eh, eh, personas, otros autores que también forman parte de nuestra historia. Así que les agradezco por su tiempo, por este trabajo. Vamos a estar atentos, obviamente, a las noticias. Esperamos. A mí me encanta la vida y obra de Víctor Jara, así que voy a estar atento a eso también. Y bueno, si sacan trabajo en otra línea, obviamente también se agradece. No me cabe la duda que seguro va a ser un bombazo. Y si quieren tirar la exclusiva, ya saben que acá en el garage hermético van a tener siempre las puertas abiertas. Así que eso. Bueno, Gracias. no me queda más que desearle lo mejor. Vamos a pasar, obviamente, a lo largo de la transmisión las redes sociales de ustedes y los puntos de venta donde pueden encontrar esa obra. Y no, pues espero que nos encontremos pronto, si no es aquí, en el garaje hermético, en algún otro evento donde podamos compartir con ustedes más de esto que nos gusta, que es el mundo de la historieta. Así que Sí. un abrazo enorme, gracias por compartir con nosotros. Y eso, po. No sé si quieren mandar un mensaje a la gente que lo siga Sí. antes de terminar la transmisión o agradecer a alguien. Muchas gracias, Ariel. Sí, gracias a toda la gente que nos ha posicionado semana a semana desde que salió el libro en la Queleo Forestal, que era el único lugar. Como todos lo compran ahí, hemos estado desde diciembre hasta ahora
nunca hemos estado fuera del ranking semanal en todo, ni de ningún mes. Siempre estamos en el primero, tercero, cuarto lugar. Y hoy día La que Leo sacó el libro más vendido de los primeros 6 meses de este año, y nosotros los Selnam están en primer lugar, así que muchas gracias por su apoyo. Pero hay un Tremendo, poco de trampa felicitaciones. ahí, porque como es el único lugar donde se vende, todo el mundo lo compra ahí, por tanto, por eso estamos en el ranking. Pero bueno, así se dio, porque al principio era natural que no había mucho en la pandemia que hacer, así que yo propuse, vendámoslo en La que Leo Forestal, le dije a Dainon, como yo tengo contactos ahí, somos amigos, pero el libro pudo no haberse vendido también, así que les agradecemos a todos los lectores y lectoras, y yo quiero solo decir una última cosa que me di cuenta ahora hablando contigo, que este libro, a pesar de que es de los Selnam y de las Selnam, es el libro, yo creo, más personal que hemos hecho con Rodrigo, más que Allende. Este libro, a pesar de que es de un pueblo originario que no es el nuestro, es el libro más personal que yo he hecho hasta ahora en mi vida, creo yo. Eso nomás, gracias. Rodrigo. Sí, y a mí me gustaría, estamos viviendo un momento histórico, y una prueba con respecto a eso es que justamente antes de que comenzara la grabación estuvimos conversando de este tema, que por primera vez el Estado chileno reconoce el solsticio de invierno como una fecha importante dentro de la historia del país, a un nivel que es ya un feriado. Es un feriado movible. Yo no estoy de acuerdo con eso. Yo creo que debería ser el 24 de junio, ahí tiene que ser. Pero bueno, lo dejaron movible. Yo creo que en el futuro va a quedar movible y se va a transformar en una fiesta muy importante para el país. Es como si alguien dijera, oye, la Navidad, este año cae día miércoles, corrámosla para el lunes. No, a nadie se le ocurriría mover la Navidad, siendo que la Navidad es el equivalente, es el solsticio de invierno del hemisferio norte, y es el equivalente a ese nivel de poder, de potencia, es el equivalente a nuestro solsticio de invierno acá el 24 de junio, allá el 24 de diciembre. Entonces, eso ya es un gran piso de que nuestra conciencia está cambiando, los antiguos parámetros sociales y culturales están cambiando, y el indigenismo, el acercamiento a la naturaleza, el conocer la importancia de los ecosistemas en nuestra vida y cómo nosotros también influimos en el ecosistema, van a ser los paradigmas de ahora en adelante. Entonces son signos de los cambios que estamos viviendo. Así que para todas y todos, un muy feliz año nuevo. Yo celebro a muchos años, yo sigo celebrando el solsticio de invierno porque es una fecha que tiene que ver con el clima, tiene que ver con los movimientos de la tierra, tiene que ver con la adoración a los ciclos de la naturaleza que hacían los pueblos indígenas. O sea, es una fecha muy potente, muy importante. Así que feliz año nuevo para todas y todos. Muchas gracias. Oye, pobre Ariel, yo creo que el programa más largo que tuvo. Es que somos muy buenos para hablar, No, y Somos pero buenos para sí, hablar. para otra sí, gente que habla eso poco. es cierto, sí. Es un problema, nosotros Oye, somos un problema. Hablamos bueno, demasiado. pero feliz en verdad, hablamos un montón de cosas, creo que el proceso creativo era bastante complejo y era importante justamente darse el tiempo para conversarlo en detalle. Así que, además que el contexto en el cual estábamos realizando esta transmisión, obviamente nos llamaba a hablar de estos temas en profundidad. Así que, nada, pues le agradezco, como dijo Rodrigo, feliz año nuevo, ¿verdad? Feliz año nuevo Mapuche, feliz Muchas Huetipantru, gracias. y nada, pues, un abrazo gigante y nos vemos pronto. Gracias a todos los que nos acompañaron en Nos esta vemos, transmisión. cuídate. Amigos Chao, y chao. amigas, nos vemos en el próximo capítulo de Cuarentena aquí en el Garaje Hermético. Un abrazo grande. Chao, chao. Adiós. Chao. Gracias. Muchas gracias.